Hola a todos. Sabes que personalmente considero a Inazuma Eleven una franquicia que esconde misterios y cosas muy oscuras, a grado que me cuesta considerarla netamente algo infantil. Motivos me sobran para pensar eso, en especial por lo que te mostraré en este video, en donde te hablaré del personaje más malvado, siniestro y atroz que ha aparecido en Inazuma Eleven. Si te gusta el video, dale un like. Si aún no estás suscrito, te invito a que hay nuevo contenido siempre. Sin más que agregar, empecemos. En Inazuma Eleven hemos visto cosas muy siniestras como la manipulación de niños, hasta gente que ha provocado accidentes trágicos solo por conseguir objetivos personales. Incluso, en Inazuma Eleven Go, vemos metáforas muy oscuras como posibles alusiones a posturas políticas, acontecimientos bélicos y hasta genocidios. Es aquí que quizá estarás pensando, y tienes mucha razón en hacerlo, que te esté hablando de Raydark, el villano más icónico de toda la franquicia. Un hombre que ha cometido crímenes que merecen todo el peso de la ley, porque aunque él no se manche las manos, es la mente maestra detrás de todos sus actos, en los que incluyen intento de llevar al más allá a personas, hasta incluso lograr ese cometido. Pero no. Desde ya te digo que no es este señor, y eso ya es demasiado decir. Tal vez en este momento estás pensando en Zulan Rice, un señor que manipulaba a unos niños de escasos recursos y quería causar una guerra mundial en base a la crisis petrolera. O tal vez pienses en el señor Kira o Schiller, un hombre que también manipuló a unos niños sin hogar, justificándose que quería vengar que un político le arrebató a su pequeño hijo de este mundo. Pero no, tampoco son estos señores. Mucho menos Giant Sinkidea, quien su motivo ni siquiera rayaba en lo siniestro. Tampoco es algún villano de Ares y Orión. Entonces, estás ahora pensando en Saibyun y los chicos de la segunda fase, y en Osrock quizás. Personajes que querían hacer un desaparecimiento masivo y hasta total de especies y razas, lo cual esto da en el palo para considerarlos así. Sin embargo, tampoco son ellos porque no alcanzaron a lograr estos objetivos. Entonces, si ninguno de los villanos de la franquicia son los personajes más malvados, siniestros y perversos que han aparecido en Inazuma Eleven, entonces, ¿quién es? Te presento a Giles the Rice, personaje que aparece en Inazuma Eleven Go Crown Stones, la que considero la serie más oscura de la franquicia. Giles the Rice es un personaje casi de fondo en Crown Stones, sin tener siquiera diálogos importantes. Aparece simplemente como un soldado a la orden del príncipe Carlos. Entonces, ¿por qué es el personaje más terrorífico de Inazuma Eleven? En efecto, Giles the Rice fue un soldado de un rango muy elevado bajo el mando del príncipe Carlos, y luchó junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 años. Pero Giles the Rice, conocido como el Barón Azul o Barba Azul, no era ni por cerca alguien cercano a Dios. El verdadero Giles the Rice es considerado uno de los peores seres humanos que ha pisado la Tierra, pues durante la guerra, si bien debía de acabar con personas por mandato, este iba más allá y en sus tiempos libres lo hacía por hobby y diversión. En su historial se le atribuyen más de 500 víctimas, y eso que se desconoce cuántas más hay. Pero hay algo aún más asqueroso tras este vil personaje. No solo era un ser que acababa con las vidas de personas inocentes. Él visitaba pueblos en Francia para buscar niños y hasta bebés, para realizar actos que no te puedo mencionar porque es un tema sensible, y porque personalmente se me revuelve el estómago al hacerlo. Giles the Rice hizo actos con niños y bebés indescriptibles, sumado a las vidas que arrebató. Su maldad era tal que decían que se reía a carcajadas cuando escuchaba a sus víctimas gritar, mientras se manchaba de sangre sus manos. Lo peor es que este tipo era considerado alguien táctico y muy listo, tanto en batallas como en inteligencia. Pero sus pensamientos depravados lo llevaban a cometer los peores actos que un ser humano puede hacer. Giles the Rice, como era de esperarse, fue llevado a corte, donde encontró su fin haciendo que los niños y gente inocente de Francia vivieran sin el temor de algún día encontrarse a este monstruo. Y es que si bien Giles the Rice en la franquicia es un personaje de trasfondo, sin que te dé nada de mala espina verlo, alguien que solo es un caballero a la orden de la valiente Juana de Arco. Sorprende saber que la franquicia y que los guionistas incluyeran a un ser tan grotesco y nefasto.
Por este personaje se dieron hasta teorías y bromas de personajes históricos que fueron descartados, como el señor austríaco del bigote y hasta el propio Jesús de Nazareno. Y piensa que ni los encargados del santuario que lastimaban niños hasta hacerlos correr su vida en riesgo, y el propio Rey Dark son nada. Y que entre todos los caballeros y personajes que tomaron, este señor apareció en lo que se supone es una serie y juegos hechos para menores, cosa que repito, difiero mucho. Así que si aún crees que Inazuma Eleven es algo para niños, te digo que lo pienses 2 veces, que no es así. Así como hay personajes de luz, hay otros que tienen un trasfondo más siniestro de lo que crees. Así que dime qué es lo más oscuro y tétrico para ti que ha aparecido en la franquicia. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides compartir el vídeo si te ha gustado. Nos vemos en la próxima para más contenido.